Entusiasmados para el lunes, pero hoy es un lunes con todas las letras. Bueno, hoy un poquito tenemos varios temas. Uno la Parsha Beirá, otro que ya estamos pisando los talones, sí, no solo de Moshiach, que ya mismo ya está, ya se escucha. Estamos ya entrando al mes de Shvat, sí, este mes que está tan destacado, el cumpleaños, sí, de Andrea. ¿Cuándo cumple? El 29. 29, está bien, te gano por un par de días. Entonces, Fei también. muy bien, Fegui cumple. Hola, M. Los de Schwartz son buenos, Los de Schwartz en la mayoría son acuarianos, buena gente. Bueno, Lo más mejor. entonces el mes de Shvat es uno de los meses que el hasidismo también le dio fama. Antes conocíamos Tu Bishvat nada más, el Rosh Hashanah de los árboles. Acá la tengo Eva también en Facebook, fiel asistente a las clases. ¿Cómo se llama? Y para nosotros cuando escuchamos Shvat, ya el hasidismo nos empezó a hablar un poquito, destacar esta fecha. Hay una fecha que uno tampoco le presta atención y el Rebbe la empezó a destacar también antes de empezar a hablar del día 10 de Shvat, que es el día de aniversario del Rebbe anterior. Y es el día que se están por cumplir 70 años exactos, como les contaba el jueves, de asunción de nuestro Rebbe, que nuestro Rebbe se calzó la corona, dijo el Maimer Bati Leganí, y arrancó nuestra historia, la que estamos viviendo en estos precisos instantes, los últimos segundos del exilio. Pero antes de llegar a esta fecha fantástica, el 10 de Shvat, hay una fecha que no podemos dejar tampoco de mencionar, que es el primero de Shvat, Rosh Hodesh. Ya el primero de Shvat ya es una fecha en el calendario y el Rebbe la relaciona mucho con el Rebbe anterior y justamente porque el Rebbe anterior está relacionado a esta fecha, porque una parte importante de la obra del Rebbe anterior en este mundo tiene que ver con esta fecha. ¿Qué pasó Rosh Hodesh Shvat? ¿Qué pasó el primer día del mes de Shvat, la cabeza de este mes? Que como siempre traducimos, Shvat significa cetro, bastón de mando, ¿sí? Y es el cetro del rey, como dice el versículo, la bendición, Lo Yasur Shevet mi Yehudá, no será apartado el cetro de Yehudá. Los líderes están y se volvieron a ver abiertamente en el pueblo de Israel después de tantos siglos de apagón. Pero volviendo al punto, ¿qué pasó en Rosh Hodesh? Está escrito que Moshe tradujo a la Torá a 70 idiomas. Moshe se tomó el laburito de agarrar la Torá que había terminado de ser dictada por Hashem. Moshe fue el primer escriba también, el primer sofer. Y se tomó el trabajo Moshe justamente de traducirla a los 70 idiomas de los pueblos originarios, de las naciones, estas 70 naciones que hoy por ahí en la FIFA tenemos 200 y pico, en las Naciones Unidas 200 y pico, pero en realidad hay 70 naciones originales, algunas hoy en día son mezcla de otras naciones, pero hay 70 pueblos originarios, y Moshe se tomó el trabajo de traducirlo. Y el Rebbe explica que justamente esto es algo que se ve mucho con el Rebbe anterior, que el Rebbe anterior empezó el tema de expandir y traducir todas las obras del hasidismo, este hasidismo que es lo que va a traer Mashiach, este hasidismo que es justamente lo que el Mashiach le dijo al Baal Shem Tov, que expandiendo este conocimiento lo traemos, por eso esta generación se le empieza a revelar estos tesoros que estuvieron ocultos durante siglos, y el Rebbe anterior toma una parte fundamental ya como octava generación del hasidismo general, sexta de Chabad, pero octava del hasidismo, de empezar a traducir obras a distintos idiomas. Es decir, ¿por qué? Como una expresión del Rebbe, ya no hay tiempo, Mashiach que está tan cerca que ya no hay tiempo, tal vez de que puedan los Yudim aprender el lenguaje sagrado, aprender el hebreo y empezar a leer de hebreo. Hay que traducir las cosas para que todo esté al alcance de todos los Yudim. Ya vemos que el mes de Shvat es un mes donde los líderes han tomado decisiones justamente que marcan su fuerza, marcan su sentido en la vida, que es hacer llegar el conocimiento divino a cada judío sin excepción. Este es el mes que empezamos a vivir. Antes me preguntaba Andrea,
los cambios, ¿no? ¿Qué pasó estos días, ¿no? ¿Qué pasó del jueves hasta el lunes? Hay muchos temas que por ahí, por cuestiones de tiempo o espacio, a veces uno no los habla o no se anima a contar por la polémica que puede despertar o cómo puede de alguna manera a veces ofender a ciertas personas, incluso a personas no judías. Pero hay algo que no lo podemos dejar de lado, que hoy en día, que es el fenómeno de las redes sociales, cómo las personas interactúan, se hablan, se escriben, se agreden, sobre todo en las redes sociales, cómo se escriben cosas, cómo opinan. A veces uno piensa cómo tener tanto tiempo para estar escribiendo acá, escribiendo allá, un comentario de un lado, un comentario del otro. Entonces, pero una de las cosas que siempre me llamó la atención y que tal vez hoy me animo a contarlo, es una ley de Maimónides. Una ley de las leyes de Mashiach, que están las leyes de Reyes, la última parte de su máxima obra, el Mishneh Torah. Ahí dice Maimónides que con la llegada del Mashiach, las naciones, ahí habla básicamente de lo que les hablé el jueves, de Edom Ismael, habla del cristianismo y del islamismo, los nombra en un par de oportunidades, en uno hace un guiño de ojo y habla del que está colgado, y en otro habla del que está en la media luna, que no es de grasa ni de manteca, ¿sí? Entonces los habla así como medio indirecto, pero los nombra, dice estas dos personas sobre las cuales se construyó esta industria espiritual. Entonces, y las vuelve a nombrar, son partes que la iglesia censuró durante siglos, porque realmente ponía en peligro toda esa corporación multinacional que estaba surgiendo. Entonces siempre había un órgano de censura, y cuando los libros empezaban a imprimir en Italia, en el siglo XV, había siempre un delegado de la iglesia que venía a supervisar qué se imprimía, por eso hay páginas del Talmud que estaban censuradas, partes del Mishneh Torah que estaban censurados, pero es algo que quedó en el pasado también. ¿Por qué les cuento esto? Porque en esta ley de Maimónides estaba censurada, y en las ediciones nuevas de Maimónides ya está completito, y dice que, refiriéndose a las naciones, que los pueblos, las personas de este mundo, se van a dar cuenta del error que heredaron de sus padres. ¿Qué significa esto? Dice así, Maimónides lo escribe sin ningún tipo de autocensura, ¿sí? Que las naciones, lo que nosotros llamamos los goim, o sea, los gentiles, se van a dar cuenta del error, esas religiones o creencias falsas que heredaron de sus padres. Así lo dice abiertamente Maimónides, a nadie le agarró un ataque de caspa, nadie se puso mal por el tema. Entonces, viendo por qué les cuento esto, esta ley, porque vos decís, ¿dónde ves en el mundo esto? Y es otra de las cosas que se ven en el mundo. El descreimiento, cómo las religiones dejaron de facturar, cómo las religiones, estas grandes religiones, empezaron a perder adeptos, personas que empezaban a descubrir las patrañas, empezaron a descubrir las mentiras, empezaron a descubrir todo tipo de cosas que hoy son de público conocimiento y son portadas de periódicos. Pero sobre todas las cosas me llama la atención en las redes sociales, como hay personas que por ahí se definen como con su religión cristiana o así, e insultan al Papa. Y así directamente, porque las redes sociales son a veces un poco violentas, agresivas. Hay personas que hablan sin censura o lo dicen de manera adecuada, educada, pero escriben abiertamente que ya no creen más en esas creencias que heredan de los padres. Es una de las cosas que Maimónides dice abiertamente, y Maimónides le dedica mucha tinta, mucha pluma en un libro de ley, que las leyes son, como ustedes saben, concisas, concretas, y no hay tanta extensión en el desarrollo de las leyes. ¿Sí? No es un libro filosófico, es un libro legal, el Mishneh Torah. Y él escribe esto, ¿no? Que los gentiles, ¿cómo nos damos cuenta de Mashiach? Justamente, ¿cómo notamos esto? En ese momento de Mashiach dice, que es el nuestro, que los hijos se van a dar cuenta del error que heredaron de sus padres. Y esto es increíble, como ustedes lo pueden ver en las redes sociales, como hay personas, incluso personas eruditas, que lo escriben con propiedad, con fundamentos,
y escriben, no le creo más a este, no le creo más al otro, ¿sí? No creo más en esto. Es como que llegamos al punto, como les conté alguna vez, donde el versículo de Daniel, al final de Daniel, ¿sí? El profeta Daniel, al final de su libro, estos 12 capítulos maravillosos, cuando Daniel dice que en el final de los tiempos, o sea, ahora estamos en el final del partido, ¿sí? Esperemos poder levantar el 3-0 mañana, ¿sí? Ir a penales, en el final del partido, dice que se va a blanquear y se va a refinar todo, se van a ver las cosas tal cual son. Y hay muchos seres humanos que han tenido un avance, la educación, los principios, los han hecho honestos intelectualmente. Y vemos realmente cómo cada vez declaran más este asunto, cómo cada vez es algo más abierto, que el error, como dice Maimónides, como dice el rabí Moshe ben Maimón, el error que heredaron de sus padres. Y es algo masivo. Incluso nosotros acá en Latinoamérica tal vez estamos tan lejos del mundo, lo que se llama el mundo activo, donde pasan las grandes cosas, que no tenemos noción. En el mundo existe el movimiento ya de Benei Noach, ¿sí? Todo promovido por el Rebbe Lubavitch, comunidades de Benei Noach, ¿sí? Gente no judía que orgullosamente cumple los 7 mitzvot, ¿sí? Tal cual el Rebbe pidió, tal cual están las mismas leyes de Maimónides al principio. Está esto. Entonces, acá estaba leyendo el mensajito de Fey y Haya, las dos cumplen el Shvat, muy buenas pibas, muy bien. Entonces, me quedó de la conversación de antes. Entonces, ¿cuál es el punto? Que es increíble lo que está pasando ahora, y como uno va descubriendo y las cosas que van pasando, y vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo, un judío no tiene que tener ningún tipo de temor y tiene que tener claro que Mashiach viene con bondad, con misericordia, con compasión. Fíjense que esta parashá, el lenguaje del fútbol, te tira todos los centros cuando la empezás a leer para respaldar esta idea. Todos saben que la parashá Shemot, Shabbat a la mañana, terminamos medio mal. Moshe Rabbeinu empezó a protestarle a Dios. Ayer me mandaste a mí para liberar a Israel y se pudrió todo. Está todo peor que antes. Y Moshe Rabbeinu, Moisés, dice un versículo que queda para la historia. Lama areotá lama ze shelachtani. ¿Para qué le haces mal a este pueblo? ¿Por qué le haces mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Sí? Es como algunos que otros nos dicen a diario, vos de Jabal, habla de Mashiach todos los días. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el Mashiach? Los lunes me habla de Mashiach, los jueves me habla de Mashiach. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasa que no aparece? Entonces, bueno, algo así, que es justamente un pasaje más que importante de la Torá. Y cuando ayer empezamos a leer la Parshá Vaerá, encontramos la devolución de Hashem. En Shabbat terminamos leyendo la protesta de Moshe. Moshe queda medio ahí como tomando el Capitolio, ¿sí? Mientras que el domingo uno sigue leyendo la Torá en Vairá y Hashem le dice, ¿qué te pasa? Moshe está nervioso, le dice Hashem a Moisés, le dice, lástima los que no están, le dice Moisés, le dice Hashem, los patriarcas, tus ancestros, no dudaban de mí. Lástima, dice Jabal de Mishtahejim, dice lástima los que no se encuentran, lástima en estos que ya no están. Dice, ellos nunca me cuestionaron, ¿sí? Así todo el Rebbe explica a lo largo de los años, en muchos fabrengen de esta época, que si bien Hashem le cantó quiero retruco a Moshe, ¿sí? Todos conocen el juego del truco, quiero retruco, a pesar de que le contestó así de esa manera, ¿sí? Y Moshe quedó un poco expuesto, Moshe quedó un poco, de alguna manera, en offside, quedó fuera de línea, fuera de juego. De todas maneras, el hecho de que Hashem lo escribió en la Torá esta protesta, el hecho de que esta protesta de Moisés quedó escrita sienta precedente y marca que la protesta es válida. Y el Rebbe dice, ningún judío tiene que quedarse en el conformismo, ningún judío tiene que quedarse estacionado donde está en su vida espiritual o quedándose, ¿sí?,
aclimatándose a la zona de confort del exilio. Cada uno de nosotros tenemos que realmente dar ese salto, esa protesta, el decir Hashem ya se acabó. Si somos judíos, ser judío significa que la presencia de Hashem tiene que estar, tu presencia tiene que estar revelada en el mundo, no puede haber más ocultamiento, las cosas tienen que ser y la verdad se tiene que manifestar, la verdad se tiene que revelar, y lo que hace Moisés en protestar sienta precedente. Todos los judíos tenemos que patear los tachos. Esta es la enseñanza. Y más allá de que la respuesta fue, más allá de lo que uno puede pensar, la respuesta de Hashem fue, ¿sabes por qué está pasando todo lo que está pasando? Porque lo que se viene, la revelación que se viene, nunca existió en la historia. Nunca hubo una revelación de tal magnitud. Los patriarcas me conocieron con un nivel de divinidad, con unos nombres divinos con los que me identificaban. Yo estoy por revelar mi gran nombre. Están por vivir una gran revelación. Y este fenómeno se traspola a nuestra época. Lo que estamos viviendo ahora nosotros, sí, a pesar de que por un lado podemos pensar que el exilio se intensifica o está más oscuro que antes o el tiempo pasa, de todas maneras tenemos que saber que todo esto que está viniendo es por algo eternamente bueno y definitivo. Por eso es que esta redención se llama Geulah Amitit Vashelemá, la redención verdadera y completa, la definitiva. Y esto justamente es el nombre de la parshá. La parshá se llama Vaerá, y me hice ver, me mostré, me revelé, me aparecí, como lo quieran traducir en los distintos libros, como puede aparecer esta palabra. Es un lenguaje de revelación, de manifestación divina. Y esto es un poco lo que traía al principio la relación con el mes de Shvat, este mes que está tan relacionado con el cumplimiento del objetivo de la creación, hacer de este mundo una morada para Dios, como estudiamos a lo largo del hasidismo, que se pueda revelar el creador y la verdad del creador con toda su intensidad. Y este es un poco el punto, lo que nosotros estudiamos. Por eso estábamos viendo que en este juego de analogías sucede todo lo mismo que en la salida de Egipto. En la salida de Egipto empezaron las plagas reales, no ficticias, no ilusiones ópticas que suceden hoy en día, pero es real que las primeras plagas tiraron abajo las idolatrías egipcias. El bombardeo en Egipto cayó primero en lo que la gente idolatraba. Acá hay una, como les decía el jueves, hay una democracia idolatrada, ¿sí? Hay un montón de cosas idolatradas, hay un dinero idolatrado, hay un montón de factores de este mundo idolatrados, ¿sí? Como llegó a existir un futbolista idolatrado que ya no está tampoco. Entonces se caen los ídolos, pero hay algo más que interesante en las plagas y quiero aclararlo hoy. Me parece que, aunque falta todavía en lo que es la lectura de la Torá, me parece que hoy vale la pena agregarlo. En la novena plaga, que fue la de la oscuridad, ¿sí? Esperemos que de sur no corte esta semana, tenían programado hoy, pero la lluvia no salvó, ya por octava vez en 9 días. En la plaga de la oscuridad pasó algo muy interesante, un fenómeno que está bueno, estaría bueno filmarlo, dibujarlo, o cuando venga el Moshiach, Hashem empiece a poner videos de YouTube, ¿sí? Para ver cómo fue la plaga de la oscuridad. ¿Por qué? Porque la plaga de la oscuridad le cortaban el servicio a los egipcios nada más, a los judíos no. Y los hijos de Israel tenían luces en sus viviendas, está escrito. ¿Entendieron eso? Increíblemente, cuando en Egipto no podías dar ni un paso porque no se veía nada, era la penumbra total, no es que había algo que pudiera rebotar una luz o algo que ilumine o una vela o una linterna, no. En tu propia casa daba 2 pasos y los egipcios no podían ni moverse del lugar donde estaban. Tal oscuridad era, ¿sí? Entonces, de todas maneras, en ese momento de tanta oscuridad, de tanta intensidad, dice bien clarito el versículo, los hijos de Israel tenían luz donde vivían. Y ese es un mensaje para nosotros. ¿Por qué? Porque como siempre el Rebbe nos repite el versículo de Mijá, como los días de tu salida de Egipto, les mostraré maravillas. Entonces todo lo que pasó en Egipto pasa ahora y todo lo que pasa en el mundo, nosotros tenemos que saber bien claro, si estudiás Torá, si conocés quién es el Rebbe, si tenés claro que sos la generación de Mashiach, por más que en el mundo haya pandemias, inflación, políticos argentinos, todas las pestes que a ustedes se les puede imaginar, nosotros tenemos luz en nuestra vida.
¿sí? Por más que el mundo funcione de alguna manera, el judío tiene que tener clarísimo que más allá que el mundo llore, clame, el mundo tenga fiebre, que los políticos nos asusten, que las falsas organizaciones como la OMS, y siempre se lo voy a repetir, así como el Rebbe dijo de la ONU, que es la casa de la mentira eterna, la Organización Mundial de la Salud está cooptada por fascinerosos chinos, ¿sí? Que emiten mentiras a diario para sembrar pánico en la población, no les alcanza y siguen sembrando pánico, y los medios de comunicación son mercenarios, ¿sí? De publicar noticias negativas y sembrar pánico, ¿sí? Y el barbijo se convirtió casi en el símbolo del sometimiento, de alguna manera. Son cosas que hay que saberlas. Y el punto es que de alguna manera uno tiene que tener claro que para un judío hay luz donde vive. Un judío está siempre iluminado, su vida es con luz. Un judío no tiene oscuridades, no tiene miedo, pase lo que pase, un judío mantiene la luz. ¿Por qué? Como estudiamos, estamos en los días de Shvat, en los días que están relacionados con el cetro, con la guerra de luz, una guerra que tenemos todas las armas que nunca existieron en la historia, todo el núcleo del conocimiento divino, toda la revelación del hasidismo, caudales enteros de información divina que no tuvieron ni las primeras generaciones, ni las del medio, ni las últimas, solo nosotros tenemos todo para estudiar manantiales de sabiduría increíbles, como les decía, traducido en todos los idiomas por los rebes. Y esta generación es la que tiene que tener claro que hay luz, para nosotros hay luz, como en Egipto hubo luz para los judíos, acá también hay luz. Y por otro lado también tenemos que saber que somos la generación de Netzach, de la victoria, somos la generación que le damos para adelante y nos sobreponemos a todo porque tenemos la fuerza que está enraizada en el alma y la cualidad de Netzach, de victoria, que es la que tiene que ver con esta generación, que está justamente enraizada en lo más profundo de nuestro ser, mucho más que el intelecto y mucho más que las emociones primarias, como explican todas las enseñanzas de los rebes de esta época. Por ende, ya no es solamente por ahí una cuestión secundaria, sino es una necesidad para cada judío el estudio del hasidismo, el vínculo con el líder de la generación, con el rey David, con el Rebbe Melech HaMashiach, realmente leer lo que dice, porque cuando uno lee la obra del Rebbe y lee sobre todo el último año y medio de sus enseñanzas, realmente tiene todo servido en bandeja, ¿sí? Todo lo que estamos viviendo hoy en día, cómo tiene que ser nuestra postura, cómo nos tenemos que sentir, qué tenemos que pensar. Acá Rubén me pregunta, cuando decís nuestra generación somos todos, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, todos somos. La palabra generación en hebreo es muy amplia, ¿sí? No está definida como la definen las ciencias seculares. Generación son todas las edades que están viviendo ahora, ¿sí? Desde el bebito que está por nacer hasta la persona más anciana del mundo. Entonces, este es el punto. Más que nunca nuestra generación tiene que trabajar en eso, tiene que trabajar en saber que tenemos luz, ¿sí? Si bien puede haber oscuridad para otros, nosotros tenemos luz. Y esto es algo que tenemos que descubrir, y justamente esto es un trabajo de conciencia, un trabajo que tenemos que tener como Yudim, y por eso nos estamos acercando cada vez más. Ya estamos a menos de 2 semanas del gran día del 10 de Shvat, Yud Shvat, el día que es aniversario del Rebbe anterior, y se cumplen 70 años del ascenso de nuestro Rebbe, como estudiamos el jueves, todo lo relativo al número 70, y por eso es que estas fechas requieren preparación, y por eso las venimos mencionando en las últimas clases, porque es un día enorme, un día realmente que tiene un contenido muy fuerte, un día que tiene enseñanzas que hablan justamente de lo que estamos viviendo de forma global y de forma personal. Y por eso es que es muy importante estudiar estas enseñanzas. Tal vez las próximas clases vamos a un poco a bucear, a buscar un poco a ver de qué se trata el Bati Leganí, la enseñanza de Bati Leganí de este año, que se llama Vine a mi jardín. Así que bueno, esto es todo por hoy. Que realmente nos encontremos con la Geulá, con salud, con Refuah Shelemá, ¿sí? Con alegría, con la alegría de la redención, con la Geule. Besat Hashem, nos vemos el jueves a la misma hora.